historia. Sí, el libro también se llama Carlos Reiles y tiene como un subtítulo, una especie de subtítulo, Historia de un hombre, historia de un pueblo. Porque el libro abarca no solo la historia de Carlos Reiles localidad, sino la historia de Carlos Reiles hombre. Desde el primer Reiles que llega en las invasiones inglesas en 1807 a Maldonado, que se instala en Maldonado, en la zona de San Carlos, y que vive en aquel Uruguay donde atraviesa toda la época artiguista, la época de la independencia, y que muere en 1834, y que tiene a su hijo Carlos Genaro, que es el gran estanciero de la zona, ¿no? Carlos Genaro, que vive toda la época de la Guerra Grande, y cómo allí en esa época donde la campaña estaba muy desordenada, se encargaba de contrabandear ganado hacia el Brasil, y cómo después de la Guerra Grande, cuando la campaña queda devastada, los campos bajan mucho de precio, y ahí es cuando Carlos Genaro puede comprar su primer estancia al norte del Río Negro, y después comprar también al sur del Río Negro, y el principal estancia que va a tener allí es la estancia El Paraíso, que estaba a unos 18 kilómetros aproximadamente de Carlos Reiles, localidad hoy. Y que bueno, allí empieza a criar ganado de raza, ganado ovino, o sea, era una... Si bien yo en un capítulo ahí leyendo al historiador local Padrón Fabre, él plantea en uno de sus trabajos que Carlos Reiles es un hombre un adelantado en su tiempo, pero si uno, yo en una especie de refutar esa idea, planteaba en ese libro que es también una especie de un hombre de su tiempo, producto de que después de la Guerra Grande vienen al Uruguay muchos estancieros de origen alemán, inglés, que vienen con una mentalidad netamente capitalista, y dejar que la estancia sea una especie de campo, un campo netamente cimarrón, a transformarse en una empresa donde se invierte, donde se trae ganado de raza desde Europa y demás. Y entonces ahí Carlos Reiles, Carlos Genaro, entra en ese grupo, que después termina fundando la Asociación Rural de Uruguay en 1871, y Carlos Reiles es uno de los fundadores de la Asociación Rural de Uruguay. Mirá cómo nos vamos aprendiendo, nos vamos enterando. Sí. Es una linda forma de hacer historia en cosas que a veces no le damos importancia y desconocemos, ¿no? Claro. Y bueno, y después está el capítulo con la llegada del ferrocarril, que también uno cree que... ¿Qué empezó ahí? ¿Qué fue lo primero, la primera estructura, arquitectura, en fin, población que hubo? La primera construcción que hubo en lo que hoy es Molles es la casona donde hoy es el liceo, justamente, ¿no? Donde Carlos Genaro encarga construir esa casona para poder que sirva cerca del recorrido de la vía férrea, y ser una especie de distribuidor de productos que llegan a través del ferrocarril y que también sean embarcados en ferrocarril hacia el puerto de Montevideo. Ajá. Entonces ahí se construye la casona, y bueno, y después la estación de tren. Se dice que cuando la construcción de la vía férrea venía por Goñi, es cuando Carlos Reiles empieza a construir la casona y compra las tierras ahí para construir. Arquitectura que sigue intacta, creo, sí, hasta hoy, ¿no? Sí, sí. Eso se conserva. Sí, se conserva, sí. Se trata de conservar porque además está catalogado como patrimonio. Seguro. Entonces hay que tener una conservación de... Un mantenimiento del lugar sin cambios. Claro. Bueno, pero es un emblema para la localidad, ¿no? Sí. Y todo estamos hablando ahí de qué año. Hace 1880 aproximadamente, que además Carlos Genaro Reiles tenía la particularidad de que era una persona muy cercana a los gobiernos de la época, producto de que era un estanciero de importancia. Entonces él tenía conocimiento de los planes que había para instalar la vía férrea en Uruguay, y ahí en ese capítulo nos instalamos de cuál fue el sentido, cuál fue la finalidad de instalar la vía férrea y por qué llega el ferrocarril al Uruguay, ¿no? En una plena época de expansión de las principales potencias del mundo en búsqueda de materias primas, bueno, instalan el ferrocarril y todas las vías del ferrocarril para ir a parar al puerto, porque se extraían todas las materias primas del mundo subdesarrollado para exportarlo hacia Europa, ¿no? Ahí yo planteo que Molles es hijo del imperialismo y de la modernización en el Uruguay, porque claro, es el producto de dos procesos económicos, uno a nivel internacional, que es el imperialismo, y uno a nivel nacional, que es la modernización, que llevan a la fundación, tanto de Carlos Reiles como de muchos pueblos más en el interior, ¿no? Entonces digo, la búsqueda de articular los contenidos, que uno los ve tan abstractos, como hablar de imperialismo, de la expansión de las potencias, del avance del capitalismo a nivel mundial, cómo repercute en una pequeña localidad que es Carlos Reiles, que nada más que nada menos que fue producto de su fundación, ¿no? Y qué bueno ese trabajo de ustedes, que es resaltable, de poder plasmarlo en el libro, que es una forma también de resaltarlo, porque si bien debe estar en otros libros, por supuesto, de la historia del departamento seguramente, hacer un libro específico es una muy buena idea, no solo para los jóvenes que participaron, sino para todos los ciudadanos en sí, ¿no?
seguramente ha causado esa sensación de decir, bueno, quiero saber más del lugar, sí, ¿no? y además también indagamos en algo que no se ha escrito nada sobre la historia reciente en Carlos Reyles. ¿Cómo fue vivir la dictadura en Carlos Reyles, por ejemplo? Dice acá, lo tiene acá. Trabajamos un capítulo sobre eso. Ah, y me podés decir algo así, porque quiero que la gente después quiera el libro, claro. Pero por lo menos saber ese contenido está muy bueno. Ahí fue el Pablo Tambasco el encargado de coordinar, si bien todos nos colaboramos entre todos. Bueno, Pablo, que le mandamos un saludo, sí, que iba a venir ayer y bueno, por cuestiones de agenda no pude recibirlo, así que claro, las disculpas. Él en sexto año trabaja Historia Reciente, está en el programa que hay que trabajar Historia Reciente, y bueno, ahí apelamos mucho a recabar historias orales en el pueblo, ¿no? Recabar testimonios, documentos que existían, cómo vivían, cómo en la vida familiar, en la mesa. ¿Se hablaba de política o no se hablaba de política? ¿Qué se decía? ¿Quiénes nos gobernaban? ¿Quiénes no gobernaban? ¿Cómo se vivía en la vida cotidiana? Los jóvenes podían estar en la calle hasta altas horas, las reuniones se permitían o no. Bueno, nos encontramos con cosas muy muy sorprendentes. ¿Como qué, por ejemplo? Porque está todo interesante para hacer una comparación, que sabemos que van cambiando las épocas, sí, todo, y que tenemos que ir ayornándonos, como se dice, pero que hay cosas que si se conservaran de pronto, hoy por hoy, que tal vez en muchos casos sí, tal vez sería mucho mejor, ¿no? Me parece a mí, no sé, desde mi humilde lugar. Sí, ni que hablar. La idea es escribir para que esos relatos orales no se pierdan, ¿no? Porque si uno no recaba todo eso y no lo plasma en una... ¿Qué hablaba un joven en esa época? Bueno, nosotros tenemos, con Pablo nos sorprendimos mucho de los testimonios, ¿no? Desde noticias totalmente distorsionadas que venían de la capital hacia Carlos Reyles. Que las hacían más o menos, sí, a su manera, a su manera, desde mucho del prejuicio. Nos interesaba saber qué opinaba la gente en el 71, por ejemplo, con la fundación del Frente Amplio. ¿Qué entendían ellos que era el Frente Amplio? ¿Y qué entendían? Contame. Bueno, se relacionaba mucho con los tupamaros, creían que eran tupamaros que estaban ahí, o que eran blancos y colorados resentidos que querían fundar una fuerza política alternativa, más allá de los partidos tradicionales, o si no, después de jóvenes que se reunían, o algunas personas que se reunían de forma clandestina en Carlos Reyles, en algunos lugares, a otros que solo decían que ellos habían vivido la dictadura, de que solamente no se podía estar hasta muy tarde en la noche, y que si había alguna reunión había que pedir permiso, pero que sí, al momento de hablar de política en la mesa no se hablaba, en la mesa familiar nunca se hablaba. Y capaz que sería una buena forma de que hoy lo implantáramos en las mesas nuestras, ¿no? De no hablar de política y de otros temas, que la hora de la comida es sagrada. Claro. Disfrutarla de otra manera, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos sorprendió, pero que es una realidad que pasa en todo el interior del nivel, sí, es cómo se vivió totalmente ese proceso de historia reciente en Montevideo y de una forma muy distinta en los pueblos pequeños del interior o en algunos otros centros urbanos del interior, ¿no? Eso sí nos sorprendió. Contame un poquito cómo se vivió la dictadura. Bueno, básicamente... Porque pasamos lo de la opinión del Frente Amplio, perdón. Claro, porque en el 71 se funda el Frente Amplio y en el 73 ya se da el golpe. Claro. Entonces es como que toda una mezcla de que la gente no entendía muy bien, los medios de comunicación solo era el diario y la radio, entonces la comunicación no llegaba de forma masiva, como hoy quizás llegue y uno se pueda enterar mucho más de las cosas. Entonces te decía, la dictadura en Carlos Reyles fue como una especie de, en algunos lugares lo hablamos, en algunos lugares hablamos de qué está pasando en el país, en algunas familias, y en otros no, en otros nos llamamos al silencio y quedamos expectantes esperando qué pasaba. Porque es una realidad, muchos historiadores lo plantean a nivel de historia reciente. Al momento del golpe de Estado, las grandes masas quedaron como expectantes, a ver qué iba a pasar. Entonces, claro, más en el interior todavía, esos temas como que no se tocaban, ¿no? Quedaban ahí. Y bueno, nos queda saber cómo fue también entrevistamos a una persona que vivía en Montevideo, pero que vivió en Carlos Reyles su juventud durante la época de la dictadura, y contaba él cómo vivió ese cambio desde estar en Carlos Reyles a Montevideo en plena época de la dictadura, y cómo vivió realidades totalmente distintas, ¿no? También notamos que hay mucha gente que todavía se resiste a hablar de esa época, ¿no? Se resiste a contar qué estaba pasando, y bueno, es un problema de la historia reciente, ¿no? Cuando uno es protagonista de la historia que está contando, las fuentes orales a veces se limitan un poco, ¿no? Y cuesta es común mucho. Que pase. Le cuesta tanto a los docentes que vivieron la dictadura cuando abordan el tema en la clase de historia,
como también a los protagonistas que uno busca indagar para poder escribir algo. Yo voy a entrar en un tema que de repente, pero lo haces mención, de que le cuesta al docente. Sí. ¿Y por qué le cuesta al docente hablar de esa época? Porque es como cuando un historiador escribe un libro de historia y escribe sobre una época en la que él vivió, ¿no? Puede ser una visión muy subjetiva de lo que sucedió, ¿no? O sea, a su punto de vista. Claro, fíjate que los primeros libros sobre historia de la dictadura se empiezan a escribir recién en el año 2000, ¿no? Sobre historiadores que la vivieron. Entonces, es un tema tabú que todavía cuesta abordar y cuesta desde dónde encararlo. Que habría que encararlo más seguido porque hay mucha confusión al respecto. Entonces se aclara un panorama y nos aclaramos todos de qué fue la dictadura. Yo la viví, pero seguro tengo una noción diferente a la que puede tener mi vecino, que tiene mi misma edad. En fin, y sería bueno saber por qué fue, cómo fue. En ese sentido también por suerte tuvimos el apoyo de un docente que hizo un trabajo de investigación sobre cómo se vio la dictadura en Durazno y en Colonia, una persona que ahora ya está trabajando en Buenos Aires, que hizo un trabajo sobre historia reciente acá, que nos ayudó mucho en ese sentido, principalmente a Pablo, que le dio una especie de marco teórico para ver cómo abordar ese tema, ¿no? O sea que eso queda pendiente para la próxima edición. No, el capítulo sobre historia de la dictadura está pero ahí. Profundizarlo más seguramente. Sí, creo que profundizar. Igual que la llegada del Frente Amplio también. Sí. Seguramente queda muchísimo para indagar en eso. Claro, ¿no? Porque los partidos tradicionales en la época, en esas épocas eran los blancos y los colorados y más que nada en el interior. Y más que nada el interior y esa tradición que hay gente que todavía, gente muy veterana, que mantiene esa tradición. Claro, sí, que todavía encontrás. Sí, ni que hablar, la base social del Frente siempre fue en la capital y zona metropolitana, así, ¿no? Sí, ahora se descentralizó un poco más. Pero claro, a todo el mundo en aquella época le pareció muy confuso y bueno, y hoy también a uno le llega muchas veces la idea de que el golpe de Estado se da producto de tales causas que no siempre son unicausales los hechos en la historia, ni tampoco tienen una sola explicación, ¿no? Tienen tantas explicaciones como los historiadores hayan, y eso es lo bueno de la historia, ¿no? Que uno puede leer de distintos lugares para poder abordar eso. Claro. Eso es lo bueno, qué interesante realmente. Bueno, y voy a hablar un poquito con Silvana. A mí me sigue molestando la pestaña postiza. Laura me dejó mal con tanta risa. Silvana, bueno, un poco contame, ya contabas de la recreación de los personajes por parte de los alumnos, toda esa prestación de ellos de poder vivir esos momentos. ¿Cómo consiguieron los trajes, la indumentaria de esa época? Bueno, de eso se ocupó cada uno con sus familias, con sus conocidos. En algunos objetos de pronto ayudamos nosotros, que conseguimos también con nuestros conocidos. Y bueno, y después buscar los lugares como indicados, lugares del pueblo. La estación fue lo primero a donde fuimos. Y después tuvimos la invitación de Gabriela Bordaberry para ir a la estancia del Paraíso, la estancia de Carlos Genaro, y ahí poder recrear algunas escenas importantes que también a mí personalmente me pasaba de haber estudiado historia de la forma tradicional, de leer en un texto y cómo llegar a ese lugar y ver cómo coincidía lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo con lo que había leído, está buenísimo. Me parece que para ellos lo importante es eso, cómo aprenden historia viviendo la situación.